Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy se titula Los pleitos. Y para comenzar los invito a leer allí en 2 Timoteo 2:24 que dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe discutir, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Seguramente en lo que va de esta semana nos hemos encontrado en situaciones donde muy probablemente nos enojamos o nos peleamos con alguien. Personalmente tuve que realizar un trabajo en grupo donde nos encontramos en situaciones donde teníamos diferencias de cómo seguir con el trabajo, y esas diferencias se tuvieron que solucionar en algún momento para poder seguir avanzando, pero se solucionaron simplemente buscando el método más eficiente o la forma más fácil de terminar. Eh, a pesar de este ejemplo quizás tan cotidiano, eh, seguramente a lo largo de nuestro día a día tenemos diferencias con otros. Y hay veces que estas diferencias se transforman en pleitos. En pleitos por ver quién tiene la razón. Y eh, algo que tenemos que entender es que las diferencias no están mal. No está mal pensar distinto del otro o que pensemos de diferente forma. El problema es en que estas diferencias se conviertan en pleitos, que se conviertan en discusiones por ver quién tiene la razón, en discusiones que dañen las relaciones y discusiones que principalmente afectan nuestros testimonios como hijos de Dios. La palabra de Dios nos llama a evitar estos pleitos, a no apresurarnos a discutir, sino que nos llama a buscar la paz, a reconciliarnos con aquellos que nos peleamos. Pensemos en nuestra condición. Nosotros éramos pecadores, estábamos enemistados con Dios. Pero aún así el Señor Jesús hizo todo para reconciliarnos. Hizo todo para que podamos restaurar esta relación con Dios. Y nos manda a hacer lo mismo. Nos manda a hacer lo mismo con nuestros prójimos. Si hay una relación rota, nos manda a hacer todo también para restaurarla. Nos llama a no crear esos conflictos, a no tener estos pleitos. Quizás es algo que nos cuesta mucho. Y allí en Proverbios 25:8 nos dice: No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Se nos aconseja que no entremos en pleito con rapidez. Muchas veces reaccionamos impulsivamente defendiendo nuestro punto de vista sin medir las consecuencias, tengamos o no razón. Y es ahí cuando el enojo gobierna y las palabras que decimos con ira dejan heridas en otros, heridas que son muy difíciles de sanar. Por eso, antes de hablar o responder, la palabra de Dios nos invita a detenernos, a orar y a actuar con sabiduría, a pensar antes de hablar. El cristiano debe ser un ejemplo de paz. No se trata solo de evitar los conflictos grandes, sino también de cuidar las pequeñas actitudes que provocan conflictos. Esas actitudes que pueden provocar murmuración, juicio, crítica o desconfianza. Y que quizás llevan a pleitos que no tienen una razón, pleitos que solo nos, nos hacen discutir con el hermano. Y nos olvidamos de la justicia de Dios y empezamos a ver los errores, los problemas de nuestro hermano. Proverbios 3:29 dice: No intentes mal contra tu prójimo, que habiendo confiado junto a ti, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No debemos buscar los pleitos sin razón, no debemos buscar las discusiones sin sentido con nuestros hermanos. Uno de los orígenes de las peleas es el falso testimonio, cuando distorsionamos la verdad y dañamos la reputación de otro hermano. Dios demanda que hablemos siempre con la verdad, especialmente cuando con una palabra nuestra podemos levantar o destruir a alguien. La mentira, el chisme y la exageración son semillas de conflicto. El creyente está llamado a hablar con integridad y amor, buscando siempre edificar.
Éxodo 20:16 literalmente dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El origen de los pleitos, según Santiago, son las pasiones internas, el egoísmo, el orgullo, el deseo de tener la razón. El problema no está tanto en el otro, sino en cómo somos nosotros, cuáles son esas pasiones que nos gobiernan, si dejamos o no actuar a nuestro viejo hombre, que aún no ha muerto del todo. Mientras buscamos tener la razón, mientras buscamos ganar el conflicto en lugar de servir, los conflictos seguirán apareciendo uno tras otro y seguramente encontraremos más razones para tener pleitos con los hermanos. La paz con el hermano comienza cuando primero reconocemos nuestras propias faltas, nos rendimos ante Dios y dejamos que Él vaya obrando en nuestra vida. Entendemos que es por su gracia que somos lo que somos y es por su gracia que somos hijos de Dios. Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Jesús enseña la urgencia de resolver los conflictos antes de que crezcan. El perdón temprano evita consecuencias mayores y cuando decidimos reconciliarnos, no solo restauramos las relaciones, sino también mostramos obediencia al mandamiento del amor, porque el Señor dice que debemos amarnos entre nosotros, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo también como a ti mismo. No debemos dejar que el resentimiento eche raíces en nuestros corazones. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Debemos buscar reconciliarnos con nuestros hermanos, con aquellos que tenemos problemas, diferencias o que hemos tenido algún pleito. Como siervos de Dios, debemos buscar la paz, no pelearnos. Debemos tener un trato de amabilidad y paciencia. Se debe reflejar el fruto del Espíritu en nuestras relaciones. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo esto debe reflejarse en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Hasta aquí el devocional del día de hoy, hermanos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.